Con la herramienta zona y a través de los esquemas, nosotros podemos extraer cualquier información que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Entonces vamos a pasar a ArchiCAD para iniciar la demostración. Muy bien. Como pueden ver a mi pantalla, aquí tengo un pequeño proyecto donde la mitad está amueblada, la otra mitad está vacía. Y a este proyecto se le colocaron zonas. Estas zonas son simplemente el nombre de cada uno de los locales. Por ejemplo, aquí vemos como en planta baja tenemos una zapatería, una tienda de ropa, una vinoteca, un supercito, la parte de circulación vertical a través de escaleras mecánicas, de elevadores, los sanitarios. Entonces vamos a explorar primero un poco este proyecto en 3D para ver de qué se trata y luego vamos a ir extrayendo la información. Aquí vemos cómo nuevamente en este proyecto contamos con 2 niveles subterráneos de estacionamiento y luego 3 niveles de locales comerciales y un último nivel de una tienda departamental. Si yo me meto a esta tienda, vemos cómo está amueblada y también en cada uno de estos espacios, aunque sean zonas abiertas, aunque sean espacios abiertos, tenemos que diferenciarlos un espacio de otro y en este caso lo que estamos utilizando es igual precisamente la herramienta zona. En la parte de abajo es más sencillo porque los espacios están cerrados, están divididos con algunos muros, partición, muros divisorios y vamos a encender todas las capas para poder apreciar todo el proyecto. Aquí estamos viendo cómo en este proyecto también estamos integrando la parte de estructura, la parte de mobiliario, la parte de instalaciones y aquí tenemos una visualización donde únicamente estamos visualizando el núcleo, por lo que vemos el perfil de la lámina en esta parte donde tengo el cursor y en la parte inferior tenemos ahora oculto el plafón para poder visualizar todas las instalaciones que pasan en nuestros locales. Esta visualización simplemente podemos cambiarla en la visualización parcial de la estructura y por eso es que ahora no vemos los plafones porque está sin acabados. Si visualizamos el modelo completo, entonces ahora sí vamos a observar cómo con un solo elemento pudimos modelar el espacio de instalaciones, la losa de carga y el plafón, donde en el plafón se están colocando, como vemos en pantalla, todas las luminarias. Entonces, este es un proyecto, a lo mejor de pequeña escala, pero con gran cantidad de información por todo lo que requiere un proyecto ejecutivo, ¿no? Donde tenemos un plano de instalaciones, un plano arquitectónico, un plano de ingenierías, estructural, etcétera. Entonces, todo va a ser bueno organizarlo y precisamente nos vamos a ayudar en lo que sería la herramienta zona. Entonces voy a regresar nuevamente a mi planta y aquí en esta planta colocamos ciertas zonas. Entonces tenemos por supuesto un pequeño forjado para un acabado y tenemos lo que sería la zona. La zona me está indicando automáticamente cuál es el área de esta zona. Por lo general, cuando trazamos una zona en ArchiCAD, lo pone de un color, ¿no? Pero cuando queremos hacer una representación más arquitectónica, más ejecutiva, entonces ocultamos los colores. Eso se hizo simplemente a través de las vistas de modelo, donde, por ejemplo, si yo me voy a las opciones de vista de modelo, tenemos opciones para sobreescribir visualización de la trama. En este caso estamos sobreescribiendo la trama de las zonas, indicarle que no se muestre la trama. Si yo desactivo esta opción, entonces mi plano, bueno, tenemos el forjado encima con un fondo blanco, por lo que todavía no se alcanzaría a apreciar el color. Vamos a dejarlo como teníamos aquí en la vista de modelo arquitectónico. Vieron cómo tenía un fondo blanco y ahora ya está el fondo reticular, el fondo transparente. Entonces, en planta baja tenemos una zona que se llama cliente departamental con un área de 592 metros cuadrados. Del otro lado tenemos ciertos locales comerciales, 100 metros cuadrados, 97 metros cuadrados, en fin. Basta con que yo dibuje las zonas en mi proyecto de ArchiCAD para al final yo saber de qué categoría, cuántos metros cuadrados
puedo llegar a tener. Entonces, aquí en planta baja tenemos esa información. En primer piso tenemos algo similar a la planta baja, un cliente departamental y algunos pequeños locales comerciales. En segundo piso tenemos cliente departamental, locales comerciales, y el siguiente piso, que era donde teníamos una tienda departamental que abarca todo el piso. Entonces, para esto también fue importante clasificarlo por zonas. Ya sea que tengamos zonas para pasillo o zonas para algún espacio en específico. En este caso, le podríamos llamar, por ejemplo, en este tipo de tiendas se maneja lo que son las áreas rentables, ¿no? Entonces, para poder conocer el área rentable de cada una de las marcas en una tienda departamental, también nos estamos apoyando con lo que serían las zonas. Ahora, una vez que yo dibujo todas las zonas, quiero extraer la información. Extraer información, por ejemplo, del mobiliario, de metros cuadrados y tener organizada la información de cada uno de mis espacios. Entonces, en el navegador vamos a encontrar lo que son los esquemas. Ya tenemos algunos hechos, pero vamos a ver cómo podemos crearlos desde el principio. Entonces, si yo le digo botón derecho en elemento, cuando estamos en esquemas, le digo nuevo listado. Y aquí en el nuevo listado le voy a indicar un ID, por ejemplo, ID, y el nombre vamos a colocarle inventario de mobiliario. Vamos a sacar algunos esquemas, uno solo donde nos muestre los metros cuadrados, otro donde nos muestre el mobiliario que hay en cada una de las zonas, otro donde lo separemos por categorías. Entonces, 00, inventario mobiliario, aquí está el título del esquema, y luego vamos a pasar con los criterios, que es la información que quiero que me muestre. Quiero que me muestre en tipo de elemento lo que serían los objetos. Añado un nuevo filtro porque tal vez como objeto puede encontrar algún objeto escalera, algún objeto elevador, objeto luminaria. Entonces, ese tipo de objetos, en este caso, no los queremos tomar en cuenta. Únicamente queremos tomar en cuenta la parte mobiliario que está dentro de los locales comerciales. Entonces, tengo que añadir un nuevo filtro, que este filtro sea, por ejemplo, la capa. Todos los objetos que se encuentran en la capa, y voy a seleccionar la capa, en este caso, en la capa interior mobiliario. Y de esta manera ya está descartando la parte de luminarias, algún objeto estructural que se guardó como objeto. Ya tenemos un filtro, objeto interior mobiliario. Cuando vamos a campos, vamos a especificar entonces qué es lo que quiero que me muestre. Quiero que me muestre, por ejemplo, en qué zona está. Entonces, el nombre de la zona. Quiero que me muestre el nombre del objeto, como aparece en la biblioteca, el nombre ítem de biblioteca. Quiero que me muestre, por ejemplo, piso de origen. El piso de origen lo puedo arrastrar al primer nivel para organizarlo justamente por pisos. En planta baja hay tantas zonas, tantos objetos, y me falta, por ejemplo, el parámetro cantidad. Si ya encontró un objeto, si hay objetos que se repiten, entonces quiero saber la cantidad de esos objetos. También me interesa saber, por ejemplo, datos específicos de los objetos. Puede ser de forma muy rápida, podemos colocar un símbolo 2D, una vista frontal 3D, y para identificarlos muy fácilmente y con una buena visualización, podemos seleccionar en este caso lo que sería la imagen previa. Entonces, todavía no voy a tocar los otros botones para que veamos viendo cómo funcionan. Simplemente estoy añadiendo los campos que quiero que aparezcan en mi esquema de inventario mobiliario. Piso de origen, nombre de la zona, nombre del objeto, cantidad de esos objetos y una imagen previa de ese objeto. Entonces, le doy OK y aquí voy a encontrar inventario mobiliario en el navegador. Lo voy a abrir con doble clic y, por supuesto, como todavía no le he dado nada de orden, me lo está mostrando con un formato donde se están empalmando las cosas, donde se está repitiendo mucha información. Entonces, podemos organizarlo de una forma muy rápida. El primer punto es cuando tenemos esta línea negra y que se está empalmando la información, simplemente doy un doble clic y se va a alinear. En la imagen previa va a funcionar diferente porque esta va a depender también del tamaño de la celda para que se alcance a apreciar el objeto de una mejor manera.
Entonces, podemos darle un título totalmente personalizado, inventario mobiliario de la tienda tal o del proyecto tal. Todos estos textos que tenemos como titulares son totalmente personalizables. Entonces, podemos cambiarlos y que en lugar de que diga nombre de zona, solo que diga zona. En lugar de que diga nombre de ítem de biblioteca, únicamente que diga objeto, ¿no? En fin, podemos cambiarlos como nosotros queramos. Ahora, para darle un poco de orden, como se está repitiendo todo el tiempo planta baja y después primer piso, segundo piso, yo no quiero que se repita tanta información. Entonces, lo primero que voy a hacer es darle clic donde dice mostrar título. Entonces, de esta forma, cuando muestro título, el primer campo que tengo en mi proyecto es el que me está poniendo como titular. Ahora sí, en planta baja yo tengo esta zona y todos estos muebles. Aquí estoy viendo cómo estos muebles se están repitiendo y cada uno me lo está contabilizando o cuantificando individualmente. Entonces vamos a activar una segunda opción que se llama combinar ítems uniformes. Damos clic y ahora sí, todos los ítems que son iguales me los está combinando en un campo y me está dando la sumatoria. Tengo 3 corners verticales, 9 corners, 3 horizontales, 9 verticales, un escritorio, 3 muebles ropa, en fin. Y si quisiéramos aumentar el tamaño de las celdas para que se observe mejor la imagen previa, tenemos un icono de 3 puntos suspensivos donde podemos cambiar el formato de las celdas. Entonces, si paso el cursor encima, aparece la opción definiciones de tamaño de celda, la activo y tenemos la fila valor. La fila valor es cada uno de los campos donde ya encontramos el resultado de lo que ya tiene mi esquema. Entonces, en lugar de 6, vamos a colocarle, por ejemplo, 15 y va a aumentarse el tamaño de todas las celdas para poder apreciar este esquema que de mayor tamaño. Ahora tenemos, por ejemplo, planta baja y se repite ropa, ropa, ropa. En la zona de ropa tengo este mobiliario. En la zona de ropa todo esto. Entonces pasa una situación semejante como cuando no teníamos activado el título. Se repite planta baja, planta baja, planta baja, ropa, ropa, ropa. Entonces en este caso podemos utilizar 2 títulos. Para hacer el formato de 2 títulos, cuando yo cuando yo le doy clic en la opción de mostrar título, tenemos un icono de definiciones. Entonces, si le doy clic, puedo seleccionar que el origen del título, en lugar de que sea el primer campo del esquema, yo voy a seleccionar los primeros 2 campos del esquema. En este caso, los 2 primeros campos, lo que sería piso de origen y zona, sería como lo tome en titular. Entonces, si le doy OK, ahora sí me dice, en planta baja, en la zona de ropa, tenemos esto, 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 esto y esto. En planta baja, vinoteca, tenemos esto, 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 esto. Planta baja, zapatería, tenemos tantos muebles, farmacia, ropa. Y así podemos ir organizando toda la información. En este caso estamos administrando los espacios por el nombre de la zona. Entonces es importante que siempre que estemos tratando de organizar de esa manera, utilicemos las zonas para que todo lo que esté dentro de la zona me lo coloque en un esquema como lo acabamos de hacer. Y una de las grandes ventajas de usar esquemas es que los objetos están totalmente vinculados con el modelo. Entonces, si yo quiero visualizar cuál es la iMac que se encuentra en la tienda de ropa en planta baja, la selecciono y tenemos 2 iconos. Uno que me va a llevar a la planta, seleccionar en la planta, y otro que me va a llevar al modelo 3D. Entonces, si le doy clic en seleccionar en la planta, me va a hacer un zoom a donde se encuentra exactamente ese objeto. Me hace un zoom y selecciona que se encuentra en la tienda de ropa en planta baja. Si yo regreso a mi esquema, doy clic, doble clic sobre inventario mobiliario y ahora me voy, por ejemplo, al primer piso, zapatería o vinoteca. El escritorio de la vinoteca que está en el primer piso. Lo selecciono y le digo mostrar en planta. Entonces me lleva al primer piso y me selecciona este objeto. Y me va a encontrar el objeto en toda la información que yo tenga en mi proyecto. ¿Ok? Entonces, cualquier cambio que yo haga, en este caso vemos como tenemos un objeto escritorio. Si yo en este caso lo duplico y me regreso a mi esquema de inventario mobiliario,
Entonces me lo va a actualizar y ahora hay 2 escritorios en primer piso en la zona biblioteca. Entonces todo el tiempo la información va a estar actualizada. Cualquier cosa que modifiquemos en el modelo la vamos a ver reflejada en el esquema y el esquema está totalmente vinculado con lo que nosotros tenemos en el modelo. Ahora, hay parámetros que nosotros podemos cambiar desde el esquema. Esos parámetros que podemos cambiar son los campos que están de color azul. Todo lo que está en color negro son campos únicamente informativos, por así decirlos, y los campos azules es la información que yo puedo cambiar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el campo de piso de origen me dice que lo podría cambiar. Entonces, ahorita no se puede porque lo tenemos como titular. Si yo desactivo la opción titular, puedo decirle que este objeto, en lugar de que esté en planta baja, me lo coloque en segundo piso, ¿no? El otro objeto, en lugar de que esté en planta baja, algún otro objeto. Entonces, todos los parámetros que están en color azul los podemos editar desde el esquema. Ajá. Esa es la diferenciación cuando usamos campos de color azul, campos de color negro. Entonces, todo esto, si ya está listo mi esquema, si únicamente me interesa saber la cantidad de mobiliario, me interesa saber también, por ejemplo, el mobiliario que tengo en cada una de las zonas. Permítanme un momento que se abrió un micrófono. Permítanme un segundo, por favor. Ya, disculpen. Entonces, si yo quisiera mostrar, en este caso, la cantidad de mobiliario, ya sea por piso o por zona, entonces vamos a tener vamos a añadir un nuevo icono. Ese nuevo icono, disculpen el sonido de fondo, listo, ya quedó arreglado. Muy bien, entonces, ese nuevo icono sería una banderita. Una banderita seguido de una sumatoria de elementos. Entonces, en el parámetro cantidad, me interesa saber cuántos elementos hay. Entonces, doy clic en la sumatoria y entonces ya me está dando al final una cuantificación de todos los objetos que están en mi proyecto dentro de las zonas. En este caso, me está diciendo que en lo que yo tengo modelado dentro de las zonas son 482 objetos o muebles. Ahora quisiera saber cuántos hay por piso o cuántos hay por zona. Si quisiera saber cuántos hay por zona, entonces tengo que activar una banderita dependiendo en dónde lo quiero organizar. Entonces, si yo lo quiero organizar por nombre de zona, entonces en nombre de zona voy a activar lo que sería la banderita, el tercer icono. De esta forma, doy OK. Y entonces, en nombre de zona, como yo tengo ropa en planta baja, me está diciendo que en ropa planta baja yo tengo 27 elementos. En supercito de planta baja tengo 38 elementos. En la vinoteca de la planta baja tengo 14 elementos, ¿no? Entonces, muy fácil podemos organizar toda la información que está en nuestro proyecto. Y aquí únicamente insertamos algunos parámetros básicos como el piso, el nombre de la zona, el nombre del objeto, la cantidad, la imagen previa. Pero si se dan cuenta, en los campos disponibles, en los parámetros disponibles, podemos añadir mucha más información. Por ejemplo, cuál es el símbolo 2D del objeto, cuál es el alto, el ancho, o también podemos insertar otros parámetros generales, como en qué capa se encuentran estos objetos, cuál es el ID de cada uno de esos objetos, algún texto personalizado para que yo manualmente añada un campo y a cada objeto le pueda introducir un texto manualmente, tipo de elementos, si es un objeto, si es un forjado, si es un muro, el área. Entonces, en este caso, esta es la información básica para yo poder tener un inventario. Y en cualquier momento, este inventario yo lo puedo guardar como archivo, guardar como, y seleccionamos, por ejemplo, el formato de Excel. Lo guardo en el escritorio como inventario mobiliario y le digo guardar. Entonces, luego abrimos inventario mobiliario que acabamos de guardar en el escritorio.
Aquí está creado en este momento. Lo abrimos y vemos como en el archivo de Excel nos está respetando cada una de las celdas que nosotros teníamos en nuestro esquema de ArchiCAD. Aquí tenemos cada una de las celdas donde se muestra el nombre de la zona, el nombre del objeto, la cantidad, e incluso nos respeta las imágenes que nosotros teníamos, ¿no? Por si no, en algún momento quisiéramos hacer alguna edición posterior, podemos hacerla perfectamente o añadirle alguna fórmula manualmente, podemos hacerlo. Porque en este caso, dentro de los esquemas no tenemos alguna forma para nosotros introducir alguna fórmula. Entonces, si quisiéramos darle una mayor edición, en este caso contemplando fórmulas, lo ideal sería que lo guardemos en formato Excel y ya en Excel podamos abrir este archivo, que nos va a respetar toda la información que ya tenía en mi proyecto. Ok, regresamos. Entonces, esto era un ejemplo básico en cuanto al mobiliario. Ahora, si yo quisiera saber cuáles son los metros cuadrados que tengo en cada una de las zonas, es también parte muy importante, ¿no? También necesitaría saber cuántos metros cuadrados, no sé, de estacionamiento tengo, cuántos metros cuadrados tengo de pasillos, todo eso. Entonces, para ello podemos verificar en primera instancia, voy a regresarme a la planta baja, las categorías que tenemos dentro de nuestras zonas. Entonces, para revisar las categorías de nuestra zona, nos vamos a los atributos del elemento. Opciones, atributos de elemento, y ahí encontraremos categorías de zona. Entonces, aquí vemos como en este proyecto tenemos residencia y extensión, oficina, producción e investigación, almacén y venta, educación y cultura. Estas son las que vienen por default en la plantilla de ArchiCAD 18. Pero en cualquier momento nosotros podríamos crear categorías totalmente nuevas. Simplemente damos nuevo, un código de la categoría y el nombre de la categoría. Estas categorías van a depender del tipo de proyecto. Entonces, si tenemos un complejo mixto, por ejemplo, una categoría sería comercial, residencial, espacio público, etcétera. Si tenemos una casa, si el proyecto en ArchiCAD es una casa, entonces la categoría sería privado, servicios, social, no sé, cómo clasificamos los espacios dentro del proyecto. Entonces, estas categorías las podemos modificar dependiendo del proyecto que tengamos. ¿Ok? Ahora, quisiera saber yo a los metros cuadrados. En este caso vamos a enlistar todas las zonas que tenemos en nuestro proyecto. Para ello vamos a apoyarnos nuevamente de uno de los esquemas. El esquema sería igual botón derecho, nuevo listado, y aquí en nuevo listado igual voy a colocarle el mismo ID para tenerlos en la parte superior, nada más, pero podríamos ponerle un ID totalmente diferente. Y ahora me interesa saber las áreas por zona, los metros cuadrados que tengo en mi proyecto, por ejemplo. Entonces ahora mi criterio, en lugar de seleccionar el tipo de elemento muro u objeto, seleccionaría como tipo de elemento zona. Ahora no voy a añadir ningún otro filtro para saber las zonas que están en mi proyecto. Ya si existe algún error en el esquema y hay algo que no me interesa mostrar, entonces añado un nuevo filtro, pero de primera instancia quiero conocer todas las zonas que existen en mi proyecto. Luego añado los campos que me interesa saber. En este caso, en zona tenemos, por ejemplo, cuál es el nombre de la zona. Me interesa como campo general el piso de origen, para saber en qué piso hay qué zonas. Si existe alguna zona que se repite, podría añadir el parámetro cantidad, podría añadirle el parámetro capa. Algo importante, precisamente que nos va a dar el resultado, va a ser el área medida de la zona, y esta área me va a interesar cuantificar. Entonces, simplemente en este momento únicamente voy a dejar estos tres parámetros: piso de origen, nombre de zona y área medida. Pero ya vieron cómo en parámetros disponibles podemos añadir, por ejemplo, el volumen, porque eso es un volumen que incluso las zonas podemos visualizarlas en 3D. Podemos obtener el número de la zona, la categoría de la zona, el perímetro de la zona, el número de objetos que hay dentro de cada una de las zonas, el número de pilares. En un momento vamos a meternos un poco más a estos parámetros, pero ahora vamos a dejarlo aquí: piso de origen, nombre de zona, área medida. Damos OK
y aquí me va a aparecer áreas por zona en mi navegador. Entonces abro el esquema, igual le tengo que dar simplemente un doble clic para que me dé el formato y ya me está diciendo en piso de origen tengo planta baja, cliente departamental y el área. Planta baja, cuarto de máquinas y el área. Planta baja, un local cualquiera y el área. Ahora, si quisiera, por ejemplo, conocer los metros cuadrados que hay por piso, entonces en las definiciones del esquema voy a darle para empezar una sumatoria de valor en el área medida. De esta forma me va a dar la sumatoria de metros cuadrados de todo el proyecto, de todo lo que yo tengo listado como zonas. Entonces, todas las zonas en este pequeño proyecto son 4.808 metros cuadrados, ¿ok? Ahora me interesa conocer los metros cuadrados que hay por piso. Ya los tengo por zonas, ¿no? Que las zonas es muy sencillo. Cuarto de máquinas, local, ropa, supercito, vinoteca, zapatería. Entonces ya los tengo por cada una de las zonas. Pero si además quisiera saber por piso de origen, entonces vamos a aplicar lo que vimos hace un momento. Si lo quiero organizar por piso, entonces en el piso es donde voy a colocar el otro elemento, que sería la banderita. Y decimos, ok. Entonces, ahora sí, voy a mostrarlo como título, el primer valor. Y ya lo tenemos muy bien organizado, ¿no? Entonces, en mi proyecto, yo tengo en planta baja 1.183.59 metros cuadrados. En primer piso tengo 1.038 metros cuadrados, en segundo piso 1.177, en tercer piso 1.409 y el total de totales 4.808. ¿No? Entonces, de una forma muy sencilla y muy rápida, ya obtuvimos un inventario del mobiliario para saber exactamente cuántos muebles hay en cada zona y ya obtuvimos los metros cuadrados de todas estas zonas y una sumatoria total y la organizamos como nosotros queremos. Planta baja, primer piso, etc. Ahora, voy a duplicar áreas por zona, áreas y otros parámetros que vamos a añadir. Entonces, lo duplico para que ya permanezca todo lo que yo hice anteriormente del formato y vamos a mostrar algunos parámetros diferentes. Por ejemplo, que me diga el número de objetos que hay en esta zona, también me lo podría listar. El número de pilares que hay en esta zona. Entonces, a lo mejor para un esquema, un poco también puede ser estructural, saber los pilares que hay por zona, saber cuánto me va a costar cada una de las zonas, o los elementos, los objetos que hay en cada una de las zonas, en fin, todo lo podemos enlistar. Y aquí vemos cómo nos está diciendo ya el resultado, número de objetos, número de pilares. Entonces, por ejemplo, en el sanitario de hombres veo que no tengo ninguna columna, pero en el sanitario de mujeres sí tengo una columna. En estos 4 locales tengo 4 columnas. En la tienda que es la más grande la identifico por los metros cuadrados, por el número de objetos que tiene y por la cantidad de pilares, ¿no? Esto simplemente es informativo, pero cualquier parámetro que nosotros queramos colocar la podemos pasar ahí. El número de lámparas, perímetro, en fin, todos los parámetros que queramos. Vamos a añadir, por ejemplo, algún parámetro que podamos cambiar. Si yo selecciono el parámetro capa, vamos a darle OK, vemos como el piso de origen, el nombre de la zona y la capa están de color azul. Entonces, cuando yo doy OK, me permite cambiar, en este caso, todas las capas se encuentran en la capa unidad modelo zonas. Entonces, yo puedo decirle, OK, estos 9 objetos que están en el local, estos 9 objetos los voy a cambiar de capa. Entonces simplemente le digo, ahora están en la capa interior mobiliario, ¿no? Entonces son parámetros que podemos modificar desde el esquema. En lugar de tenerme que ir, por ejemplo, a buscarlo en la planta baja, primer piso, son elementos que podemos cambiar directamente desde el esquema y nos va a hacer mucha utilidad. Mucha de esa utilidad puede ser cuando nosotros hacemos un esquema también de elementos estructurales que tienen un ID. Entonces puedo cambiar el ID de todos los elementos directamente desde el esquema en lugar de seleccionarlos todos en la ventana 3D, por ejemplo.
es alguna de las utilidades, ¿ok? Entonces, pues si se dan cuenta, podemos administrar los espacios muy fácilmente cuando trabajamos de forma organizada con cada una de las zonas. Esas zonas, entonces, le podemos dar varios parámetros de contenido en la planta. Entonces, en la planta únicamente me está mostrando, en este caso, me está mostrando el nombre de la zona y me está mostrando los metros cuadrados. Yo para parte de la documentación podría añadir parámetros adicionales. Estos parámetros adicionales los voy a encontrar en orden del contenido. Entonces aquí yo veo cómo me está mostrando el nombre de la zona, el número de la zona está vacío porque aquí vemos en la parte superior que tiene nombre pero no tiene número de zona. Entonces esto daría lo mismo si eliminamos este campo. Solo me muestra el nombre de la zona y la superficie medida. Y yo puedo ir añadiendo más campos si es que quiero que me muestre más información, ¿no? Dentro de la documentación de mi proyecto. Entonces, nombre de la zona, superficie medida, la cantidad de ocupantes. Entonces, yo puedo definir un parámetro de ocupantes por metro cuadrado. En este caso, aquí vemos ocupantes 101, porque aquí me está diciendo que hay un ocupante por metro cuadrado. Este parámetro lo podemos modificar directamente desde el sello de la zona. Entonces, en el sello de la zona vamos a encontrar ocupantes. Y en ocupantes yo le estoy diciendo el área por persona en metros cuadrados. Entonces, si en lugar de 1 modifico el parámetro a 2, entonces tenemos 101 metros cuadrados, pero hay 50 ocupantes, por así decirlo. Esta es una fórmula que podemos obtener, una fórmula muy recomendada cuando también quisiéramos conocer, por ejemplo, la cantidad de cajones de estacionamiento que tenemos en un proyecto. Entonces, para una categoría, para la categoría oficinas, para la categoría vivienda, para la categoría comercio, para cada una de estas categorías yo le puedo definir un valor diferente. Y decirle, ok, para oficinas se requiere un cajón de estacionamiento por cada 20 metros cuadrados. En comercio, en vivienda, un cajón por cada 50 metros cuadrados, en fin. Si tenemos algún valor como ese, lo podemos añadir directamente desde el parámetro ocupantes. Y ese parámetro lo vamos a poder mostrar al final en un esquema. Para que igual yo solo me encargue, a lo mejor no de dibujar exactamente cada uno de los cajones del estacionamiento, sino trazo una zona, esa zona la pongo como categoría estacionamiento, le doy su fórmula en ocupantes y entonces al final, solo por tener la zona que me dice cuántos metros cuadrados hay, me va a decir cuántos cajones de estacionamiento tendría que haber ahí, o me da el resultado de cuántos cajones, en fin, es una administración muy buena, no solo para inventario, áreas, sino también para este tipo de cuestiones, ¿no? En los estacionamientos, donde automáticamente nos va a dar esta fórmula, área por persona en metros cuadrados. Y aquí es donde le podemos poner uno cada cuánto. Entonces, estábamos que en las definiciones de zona ya me está enlistando el nombre de la zona, la superficie medida, la cantidad de ocupantes, el perímetro, volumen. Podemos añadir más parámetros. Realmente podemos añadir los parámetros que nosotros queramos. Podemos añadir dentro de la documentación cualquier parámetro que nos aparezca. Si me voy aquí a las definiciones del esquema, todos estos parámetros que nosotros encontramos en el esquema, altura, capa, cantidad, ID, área, código, categoría, etcétera. Toda esta información también podemos hacer que se muestre dentro de la documentación de mi proyecto, para que en cualquier momento, si yo modifico, por ejemplo, la zona, voy a seleccionar esta zona. Aquí, por ejemplo, tenemos un parámetro de etiquetas adicionales. Etiquetas adicionales es cuando yo puedo añadir parámetros IFC. Esos parámetros, para yo conocerlos, si me voy a etiquetas y categorías,
voy a encontrar propiedades IFC. Entonces tenemos el tipo de elemento, la categoría, por ejemplo aquí, como propiedad, como parte de la propiedad IFC, tenemos la categoría, que es almacén y venta. Entonces, cualquier propiedad que yo tenga como IFC, podemos añadirla a la documentación. ¿Y eso cómo lo haríamos? Añado un campo que se llama etiquetas adicionales, y dentro de las etiquetas adicionales, ahora yo digo editar contenido, ahora edito el contenido de las etiquetas adicionales. Y en etiquetas adicionales, ahora sí, si quiero un espacio entre los parámetros normales y los parámetros IFC, entonces la primera fila la dejo vacía y la segunda fila le indico que me muestre la categoría. Y le digo OK. Entonces aquí ya me está mostrando el nombre de la zona, los metros cuadrados, los ocupantes y la categoría. Entonces, por supuesto, si yo hago cualquier modificación, en este caso, que está en almacén y venta, la cambio a oficina, automáticamente cambia toda la parte de documentación. Automáticamente va a cambiar, si cambio el tamaño de la zona, se refleja automáticamente en los metros cuadrados, cambia el nombre, cambia la categoría, otro uso. Entonces, cualquier cambio que hagamos dentro de las zonas, podemos verlo reflejado cuando lo estamos etiquetando, ¿no? A través de las etiquetas adicionales, que podemos añadir cualquier parámetro de nuestro esquema a través de propiedades IFC, ¿ok? Entonces, pues realmente, si se dan cuenta, es muy sencillo. Entonces, ahora vamos a dedicar un tiempo mayor para preguntas y respuestas, porque esto es de forma básica, pero es la estructura y la lógica para nosotros sacar cualquier resultado, ya sea de áreas o de objetos o de algunas etiquetas.